Hay alumnos que no tienen el nivel para entrar a la universidad. Hola, hola, es el tema de hoy. Te voy a hablar primero de por qué sé esto que no tienen el nivel. Yo en comunicación tenía profesores que daban clases en la UNAM y daban clases en la Rosario Castellanos. La Rosario Castellanos es una de las escuelas, universidades públicas que creó el gobierno para tratar de captar justo a estos chicos que no entran al Poli, UNAM o UAM y no tienen el dinero para entrar a una universidad privada. Y los profesores, en corto, yo estudiaba en SUA, pues éramos poquitos y nos decían eso, ¿no? Como que se desahogaban, diciendo, ¿saben qué? Es que allá hay chicos, o sea, a la escuela le invierten, le ponen infraestructura, obviamente, pues habría quizá que revisar también los recursos que se le dan a la Rosario Castellanos, a la Benito Juárez y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Aunque, pues, insisto, uno es dinero del gobierno de aquí y otro es dinero del gobierno federal, que es de donde sale lo de la UNAM también. Porque estos chicos no tienen el nivel para la universidad. Nos decían los profes, les pido exponer, les da mucha pena, no saben, no manejan conceptos. En los ensayos son ensayos muy simples, parecen hechos por chicos de secundaria, de primer año de prepa. Ajá. Y eso mismo que pasa con estos chicos que están en esas escuelas, es lo que pasa con los chicos que nosotros tenemos. Yo soy profesor de prepa principalmente. Yo tengo alumnos de último año de prepa. Entonces yo lo veo cuando les pido que expongan. Cuando les pido exponer es horrible para empezar a veces. Profe, ¿qué país me tocó exponer? Ah, sí, a ver. Países Bajos, es un país de Europa. O sea, ¿en serio? ¿Lo estás leyendo? ¿No lo preparaste? ¿No? Obviamente también viene la reflexión de que o sea, no puedo solaparles para nada ese tipo de cosas, ¿no? También como profesores tenemos que hacer esa autocrítica y la entiendo y después de lo que pasó el examen UNAM, este, pobres, porque este año pues sí voy a tener que ser mucho más estricto porque en las escuelas estamos siendo culpables de eso. Si tú tienes más de 30 años y no tienes hijos, probablemente no sepas que hoy en día dentro de las escuelas existe algo llamado Departamento de Psicopedagogía. ¿Qué hace el Departamento de Psicopedagogía? Pues básicamente es el que se encarga de ser la pilmama de los alumnos. Los alumnos van y se quejan. Conmigo siempre se quejan, por cierto, porque les dejo hacer mapas. Pobrecitos, tienen que hacer mapas calcados. Y no es porque simplemente los quiera castigar, es para que al menos se aprendan algunos de los países del mundo. Muy pocos se lo saben. Yo sé que incluso hay geógrafos, historiadores o internacionalistas que no conocen los 192 países del mundo. Pero bueno, que los chicos aprendan algunos. Que cuando vemos en la última unidad justo a estos territorios que buscan su independencia, que ven aquí, pues sepan dónde están, que entiendan por qué es tan importante el tema de Palestina y todo lo que sufre bajo los ataques de Israel. Y cómo eso afecta al mundo y nos puede afectar a nosotros en América Latina. Ajá. Es lo que vemos en clase, bueno, que yo trato de inculcar, pero no les interesa. Y dentro de las escuelas siempre nos culpan a nosotros. El problema que vemos con la UNAM es el reflejo de todo lo que pasa como sociedad y pasa dentro de las escuelas. Como ya dije en otro video, estoy harto de que toda la culpa sea de nosotros, sea de la escuela, y no se hagan responsables dentro de casa y el propio alumno. Que hay un problema de desigualdad, sí, y dentro de la UNAM lo vemos. O sea, esto que yo les vengo a hablar de desigualdad y gentrificación son cosas que yo vi en geografía y luego volví a ver en comunicación. Y también en la prepa nos los hablaban. Ajá. Dentro de la UNAM, les repito, hay muchos profesores y coordinadores que realmente buscan. Y en las otras escuelas también lo hay. Hay profes que realmente se preocupan por sus alumnos, que realmente se preocupan porque aprendan, con diferentes estilos. Algunos tratamos de ser más amigables y por eso a veces malamente el alumno trata de abusar. Otros son muy estrictos y a veces abusan y también el alumno pues por eso ya no quiere aprender porque el profe no le da espacio de pronto para que pueda sentirse un poco más relajado. Pero en otras escuelas trabajamos, pero desde la misma pedagogía, esta pedagogía que se parece mucho a la hoy llamada crianza respetuosa, donde no, es que no hay que ponerle límites al niño, hay que negociar con él. ¿Vas a negociar con un niño de 3 años? No, es que hay que dejar que él exprese sus emociones, por Dios. Y dentro de las escuelas es lo mismo. No, es que al alumno le está exigiendo mucho, profe. Oiga, profe, es que este alumno que reprobó, ¿usted qué estrategia implementó para que él pasara? Ajá. Pero nunca te preguntan, oiga, profe, ¿y el alumno entregaba? Oiga, profe, ¿el alumno ponía atención? ¿El alumno se comportaba en el aula? ¿No decía groserías? ¿Trataba con respeto a sus compañeros? Porque también hay muchos alumnos que desde casa te vienen podriditos con esta frase de, el respeto se gana. El respeto se da. ¿Y saben por qué se da?
Porque si tú vas por la vida esperando a respetar a la gente hasta que se gane tu respeto, pues te la vas a empezar peleando con todos. Ajá. Por eso el respeto se da. El respeto no se gana. Y a veces nos llegan esos monstruitos desde casa. Niños consentidos que no tienen claramente límites. Luego te dicen, no, profe, es que usted tiene que hacer una clase con una dinámica más vertiginosa y cambiar. O sea, como decimos los profes, casi quieren que te vistas de payaso, te subas al escritorio y bailes, a veces así aprenden. Ajá. Y eso pues, está ya a la universidad. Ajá. En la UNAM hay cosas que mejorar, sí, pero también muchos le hacen el caldo gordo a la derecha y a la gente que odia que haya cosas públicas y quiere que solo los ricos puedan tener las cosas porque son quienes pueden pagar. Ajá. O los que se queden ricos, la clase media alta sobre todo. Ajá. La UNAM, necesito, tiene mucha gente que trata de trabajar en eso y te enseñan sobre desigualdad. Y el problema que tenemos en las universidades, de chicos que no tienen el nivel para entrar a una universidad, porque no te manejan conceptos, porque no te pueden analizar nada, es porque desde las escuelas y desde casa no se les exigió. Porque con la pedagogía del día de hoy es muy contemplativo. A mí también como yo difiero mucho en una cosa con la nueva pedagogía también en geografía. Es que el profesor no debe enseñar, solo debe ser un guía. Y yo siempre pongo de ejemplo dos temas, que son vulcanismo y cambio climático. Son dos temas que a mí me gustan mucho. Y son temas científicos, son temas de ciencia dura, de la parte natural de la geografía. ¿Qué creen que sea mejor para que el alumno aprenda más del tema? Que yo le dé el tema, que se lo divida en dos clases como es el vulcanismo o hasta en tres como le hago con cambio climático, y yo le explique todo lo que he leído al respecto. Y sí le deje alguna actividad, sobre todo en la última clase, que responda a algún cuestionario de activos, ¿no? Ah, porque en una escuela me decían que cómo los ponía a dibujar un volcán, que eso ya no se ocupaba. Yo en el vulcanismo en la primera clase dibujan el volcán y en el segundo generalmente les presento una presentación en PowerPoint hecha por mí, obviamente, donde vienen los 7 riesgos asociados a un volcán, las 7 cosas que hace un volcán y esto es lo que les pregunto en el examen, el flujo piroclástico y el ajar. Son las dos cosas más peligrosas que hace un volcán. Ajá. Entonces, pero no, eso no se usaba. Y yo también tuve un experimento de alguna manera en dos escuelas que trabajaban al mismo tiempo. En una, todo era digital, no nos dejaban usar cuaderno y no me dejaban que los alumnos dibujaran. Y siempre peleaban porque les dejaba hacer mapas. Y en la otra, era normal. Llevaban cuaderno, a veces trabajaban, a veces no. Pero bueno, llegan los finales. En la escuela donde todo era digital, en la primera vuelta, de 45 alumnos más o menos que hicieron final, solo pasaron 12. Obviamente me regañaron, me dijeron que estaba mal, que no estaba enseñando bien, porque estás hablando que pasó algo así como el 25% a lo mucho a los alumnos. En la otra escuela, de 63 que presentan final, solo reprueban 10. O sea, de 63 pasaron 53. Estamos hablando que casi el 90% de los alumnos pasó. Mismo profesor, casi mismo examen final. ¿Cuál era la gran diferencia? Que en una los alumnos les daban puntos por asistencia, les daban puntos por comisión, por un trabajo en equipo que a veces solo trabajaban 2 de 5. Y en otra escuela no. En la escuela donde pasaron la mayoría al final, el examen era escrito, no era en línea en su celular y el alumno tenía que usar cuaderno, me dejaban que hacer lo que dibujara, que escribiera, no me limitaban. Y pues claramente en un lugar aprendieron más que en otro y fue obvio con ver cuántos pasaron el final. Y para rematar, en esa escuela me obligaron a que el examen de segunda vuelta fuera prácticamente idéntico a la guía. Entonces fue un engaño. Como ya era mi último año, ya estaba hasta acá en la escuela, pues lo acepté. Pero estaba muy enojado cuando estaba aquí en casa editando ese examen. Entonces, esos problemas son los que están en la universidad. ¿Ustedes creen que esos alumnos que en su casa no les exigen ni les ponen límites? Que el departamento de psicopedagogía se la pasó culpando a sus profesores en primaria y secundaria porque el alumno no estaba motivado, porque nosotros era nuestra culpa por no motivarlo, por no adaptar la clase a él. Ajá. Y luego en prepa, se encuentra una prepa así, donde le dan puntos por todo y donde no le exigen realmente llevar un cuaderno y trabajar y escribir a mano y hacer los trabajos él. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando se enfrente a un examen como el de la UNAM? Pues no lo va a pasar, es obvio. Y luego culpamos a la UNAM, es que discrimina. Es cierto, insisto, hay problemas de desigualdad, sí, es algo que vemos dentro de la UNAM. América Latina es la región más desigual del mundo. Ajá. Pero eso no es un problema per se que nosotros en las escuelas vamos a resolver. Nosotros le enseñamos al alumno, tratamos de enseñarle a analizar y a entender el problema, a que entienda, así como hablaba de lo de Palestina, a que entienda que la desigualdad también lo afecta a él, ¿no? Y dentro de las escuelas tampoco ayudan. Hay escuelas, universidades que captan esos alumnos que sí tienen dinero, no tanto. Les bajan la colegiatura, lo cual también afecta a otras escuelas. Porque obviamente si eres una escuela de un nivel medio, pero popular,
o sea, muchos te conocen, y tu colegiatura está en 5,000, 7,000 pesos, pues una escuela más pequeña, pero que quiera exigirle más al alumno y ser más profesional, no puede cobrar más. ¿Por qué? Porque si sube su precio, pues esta le come el mercado. También eso es un problema. Y en esas escuelas es donde les inculcan esta idea de, tú tienes que hacer lo que sea para pasar encima de los demás. No, no, no. Eso está muy mal. Está, es una idea pésima. ¿Por qué? Pues entonces, como mencionaba con lo del respeto, si tú vas por ahí queriendo pasar encima de los demás, ¿qué crees que van a hacer los demás contigo? También. Y a los alumnos el problema es que no les enseñamos eso. Yo cuando estoy enojado sí les digo, la vida no son huevos al gusto, ¿no? Cuando estoy enojado les digo que la vida no es la nieve del sabor que tú quieras. Estamos creando alumnos para un mundo que no existe, ¿no? En los trabajos se adaptan a ti. Hay muchas quejas justo sobre los chicos de la generación Z, de los veinteañeros, que no se adaptan, que quieren ir como se les da su gana, llegar a la hora que se les da su gana, irse antes de todo, piden permiso, faltan. ¿Por qué? Pues porque así los maleducamos en casa y en las escuelas, ¿no? Los trabajos no son así. En un trabajo tú te tienes que adaptar al trabajo y te exigen. Y si no das resultados, te vas y viene otro. Así es la vida. En muchos ámbitos así es la vida. Pero en las escuelas los solapamos, los metemos en una burbujita donde les decimos que no, que el profe se tiene que adaptar a ellos, no que ellos tienen que seguir las reglas. Donde en casa les dicen que el respeto se gana, donde hay escuelas que les dicen que él pase por encima de quien tenga que pasar para obtener lo que él quiere, como dicen en algunos cursos de profes. El problema es que no se le enseña al alumno desde casa, y a veces ni siquiera dentro de la escuela, a seguir las reglas. Se le enseña, sobre todo desde casa, que si hace trampa, no lo cachen. Por eso en la UNAM hoy en día tenemos gente que dice, no, pues es que ellos ya pasaron, ¿por qué los van a hacer repetir su examen? O sea, se les hace peor que tengan que volver a hacer su examen a que entre gente que hizo trampa a la universidad. O sea, estamos muy mal como sociedad. No creo que no estamos entendiendo el problema en el que estamos. Y luego hoy en día tienes una IA que te resuelve todo. Y no es que la gente que las crea no sepa que te está haciendo inútil, claro que lo sabe y lo ocupa. ¿Se acuerdan de esa frase de, es que el gobierno te quiere tonto para poderte manejar? No, la IA te quiere tonto para poderte manejar. Para que no cuestiones por qué la IA contamina tanto, para que no cuestiones por qué hay billonarios en el mundo, mientras casi el 60% de la población está cerca del umbral de pobreza. Por eso quieren que uses IA y no uses tu cerebro. Y si en las escuelas y en casa no les exigimos, pues esto no va a mejorar nunca. Y luego vamos a seguir culpando a la UNAM, que porque su examen es desigual, que porque el gobierno no le da dinero, que porque si dentro de ahí hay corrupción. Porque hablan de la UNAM como si estuviéramos en Suiza o en Islandia o en un país donde fuéramos muy igualitarios y todos tuvieran oportunidades. Y te repito, esos no son temas que la UNAM, el POLI y la UAM tengan que resolver. ¿Cómo lo atacan? Porque nos hacen pensar a los que estudiamos ahí, porque en ciencias sociales sobre todo nos meten esos temas. Pero luego también vienen y dicen, no, es que estás preparando profesionales para que no encuentren un trabajo. Pero ¿saben qué? Y con esto cierro, algo que me dijo mi maestra Tobián y dije en uno de los videos cortos. En la UNAM te enseñan a pensar. Eso nos dijo, ustedes quieren hacer dinero, esta no es la universidad para ustedes. Aquí van a aprender a pensar y a analizar las cosas. Y yo sí me la creí porque yo sí aprendí. Y yo aprendí también porque a mí no hubo un departamento de psicopedagogía que me ayudara. Yo hice extras desde la secundaria e hice muchos extras en la prepa y nadie me ayudó. Yo tenía que comprar mi guía y ponerme a estudiar e ir y pasar el extra. Yo hice 5 veces el extra de química. Nadie me ayudó. La ayuda que recibí fue que un día antes del quinto examen que presenté, fui con un profe que me dijeron, ese profe es muy bueno y te va a ayudar en esta parte que no entiendes, que si no me acuerdo lo de estequiometría y el balanceo de, este, cuando se da lecciones químicas. Y el profe me lo explicó. Y efectivamente, por fin pude resolverlo y alcancé el examen. De hecho, saqué casi 8, saqué creo que 7,5 o 7,6 en el examen, en el extra de química. Y así aprendí. De hecho, hoy en día a veces hasta yo tengo que dar química en mi trabajo vespertino. ¿Pero por qué? Porque nadie me ayuda. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Los leo. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué creen? Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.